Capítulo 7. Regla tercera. La tercera dice, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Sucede a veces que basta el conjunto de una frase para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Por tanto, y en tal caso, debemos empezar más arriba la lectura y continuarla más abajo, para tener en cuenta lo que precede y sigue a la expresión obscura, y procediendo así se hallará claridad en el contexto por diferentes circunstancias. Ejemplo 1. En el contexto hallamos expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra obscura. Al decir Pablo, podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Quedamos algún tanto indecisos respecto al verdadero significado de la palabra misterio, pero por los versículos anteriores y los que siguen al citado, encontramos que la palabra misterio se aplica aquí a la participación de los gentiles en los beneficios del Evangelio. Hállase la misma palabra en sentido diferente en otros pasajes, siendo necesario en cada caso el contexto para determinar el significado exacto. Cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? En lo que sigue la palabra se nos explica que son prácticas de costumbres judaicas. También esta voz se usa en otro sentido, determinando el contexto su recta interpretación. Hállase a veces aclarada una palabra oscura en el contexto por el empleo de una palabra que tiene casi la misma significación, o bien por una palabra opuesta y contraria a la oscura. Así que, por ejemplo, la palabra contrato hecho con Abraham se explica por la voz promesa en el mismo versículo. Asimismo, hallan su explicación las palabras difíciles, arraigados y sobreedificados en Cristo, por la expresión confirmados en la fe unida e inmediata a las mismas. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol. El sentido profundo de esta expresión hace resaltar de un modo vivo la expresión opuesta que la sigue. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Otro tanto sucede tratándose de la fe, cuando Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pintando a lo vivo la importancia de la palabra creer por la expresión opuesta. Mas el que es incrédulo, desobediente al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A veces una palabra que expresa una idea general y absoluta débese tomar en su sentido restrictivo, según determine alguna circunstancia especial del contexto o bien el conjunto de las declaraciones de las Escrituras en asuntos de doctrina. Cuando David, por ejemplo, exclama, Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, el contexto nos hace comprender que David solo protesta su justicia y rectitud en cuanto a las calumnias que contra él levantaba Cus, el benjamita. Tratándose del mayordomo tramposo, se nos ofrece su conducta, cual ejemplo de imitación, pero por el contexto vemos limitado el ejemplo a la prudencia del mayordomo, con exclusión completa de sus prácticas deshonestas. Hablando Jesús del ciego de nacimiento, dice, ni éste pecó, ni sus padres, con lo que de ningún modo afirma Jesús que hubiese pecado, pues existe en el contexto una circunstancia que limita el sentido de la frase a que no habían pecado para que tuviera la ceguera como consiguiente castigo, según erróneamente pensaban los discípulos. Al ordenar Santiago en el capítulo 5, versículo 14, que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, hallamos por el contexto que se trata de la sanidad del cuerpo y no de la salud del alma, como pretenden los romanistas que dejando a un lado el contexto, como de costumbre, se imaginan encontrar apoyo aquí para la extrema unción. Advertencias. Tratándose del contexto, es preciso advertir que a veces se rompe el hilo del argumento o narración por un paréntesis más o menos largo, después del cual se vuelve a reanudar. Si es corto el paréntesis no ofrece dificultad, pero si es largo, como sucede a menudo en las epístolas de Pablo, requiere particular atención. En Efesios 3, por ejemplo, hallamos un paréntesis que llega desde el versículo 2 hasta el último, reanudándose el hilo en el primer versículo del capítulo 4. Véanse otro en Filipenses 1:27 hasta el 2:16.
Romanos 2:13 hasta el 16, Efesios 2:14 hasta el 18 y etc. Y nótese que la palabra por qué, aquí en lugar de introducir, como de costumbre, una razón determinada del porqué de alguna cosa, sirve para introducir un paréntesis. Por otra parte, precisa recordar que los originales de las escrituras no tienen la división de capítulos y versículos. Así es que el contexto no se halla siempre dentro de los límites del capítulo que meditamos, ni tampoco acaba siempre el hilo de un argumento o de una narración con el fin de capítulo. Es necesario tener esto muy presente. Por último, no se olvide que a veces tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Llamando Jesús al vino sangre del nuevo pacto, comprendemos por el contexto que la palabra sangre debe tomarse en sentido figurado desde el momento que Jesús, en dicho contexto, vuelve a llamar el vino fruto de la vid, con todo y haberlo bendecido. De lo que vemos, además, que no viene de Jesús la enseñanza de la transformación del vino en sangre verdadera de Cristo, como pretenden los que hacen caso omiso del contexto, torciendo las escrituras para su perdición. Habiendo dicho Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, etc. Quedaron asombrados los discípulos y principiaron a murmurar, de cuya circunstancia debemos esperar en el contexto alguna explicación de si se debe tomar en sentido material o espiritual estas declaraciones. Leemos, el espíritu, el sentido espiritual de lo dicho, es el que da vida, la carne, el sentido carnal, nada aprovecha. Comer la carne y beber la sangre equivale pues a apropiarse por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que como se sabe resulta la vida eterna del creyente. Hablando Pablo de edificar los coadjutores de Dios con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vemos por el contexto que habla de Cristo mismo cual fundamento del edificio y que deben tomarse estas palabras en sentido espiritual, representando sin duda doctrinas legítimas e ilegítimas con sus consecuencias. La expresión se salvará más como por fuego explícase a sí mismo por el contexto, el cual nos enseña que no se trata aquí de salvar a una alma cualquiera, sino a siervos de Dios, y que no es fuego que se ceba en sus personas, sino en su infortunada fabricación de material, cual heno y hojarascas. Además, que no es un fuego purificador, sino destructor, a saber, el fuego del escrutinio rigoroso en el día de la manifestación de Cristo. Estos coadjutores de Dios se salvarán, pues en el sentido de un arquitecto, en la catástrofe de la quema del edificio que está levantando, pudo escapar, sí, pero perdiéndolo todo, excepto la vida, lo que implica la misma expresión, diciendo, se salvará no mediante la permanencia en el fuego, sino como por el fuego. Solo los ciegos al contexto pueden soñar con el purgatorio en este pasaje. Diciendo Pablo que la unión entre Cristo y la Iglesia es tan íntima, que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, y que debe reinar unión tan estrecha como entre marido y esposa, continua. Este misterio grande es. ¿Qué misterio? El contexto lo explica diciendo a renglón seguido, mas yo digo esto con respeto a Cristo y a la Iglesia. La unión íntima entre Cristo y la Iglesia es por el misterio, y no la unión entre marido y mujer, que por cierto no es ningún misterio. Pero los romanistas no solo dan al traste con el contexto, sino que traducen la expresión así: este sacramento es grande, añadiendo en nota explicativa que la unión del marido con la mujer es un grande sacramento. De este modo, traduciendo mal e interpretando peor, hallan aquí fundamento para lo que llaman el sacramento del matrimonio. Con lo dicho, basta para comprender la necesidad de tener en cuenta el contexto para decidir si determinadas expresiones deben tomarse al pie de la letra o en sentido figurado.